Crecí en Real de 14, un pueblo pequeño en el norte de México, donde todos nos conocíamos. No había muchas sorpresas por aquí, las mismas caras, las mismas historias, excepto cuando alguien mencionaba a doña Isabela. Vivía en una casa vieja en las montañas, apartada de todos. Nadie sabía cuántos años tenía, pero parecía haber estado ahí desde siempre. Era de esas personas que el pueblo mira con respeto y con miedo. Nunca se casó, no tenía hijos ni familia. Salía poco, solo al mercado, envuelta en un rebozo negro, y nunca se quedaba a conversar. Algunos decían que tenía un don. No lo llamaban magia, pero todos sabían que ayudaba a los que la buscaban. Problemas del corazón, enfermedades que los médicos no podían explicar. Pero yo nunca creí en esas cosas. Mi hermana, Valeria, sí que se burlaba de esas historias. Si de verdad fuera una bruja, ya habría arreglado la vida de todos, ¿no?, decía entre risas. Pero cuando la enfermedad tocó nuestra puerta, las cosas dejaron de ser chistosas. Al principio, Valeria solo estaba cansada. Luego dejó de comer, y por más que intentara, no podía dormir bien. Mi madre, doña Carmen, la llevó a los doctores varias veces, pero todos decían lo mismo. Los análisis están perfectos. Entonces, ¿por qué se estaba apagando? Pasaron semanas y mi madre insistía en lo mismo. Tenemos que ir con doña Isabela. Yo me negaba. No iba a dejar que mi hermana se metiera en esas supersticiones. Pero un día, Valeria decidió ir sola. Volvió al día siguiente. Decía que la anciana la había recibido con amabilidad, que le había dado un té de hierbas y le dijo que lo tomara cada noche por una semana. No discutí. Pensé que no haría nada, que era solo un placebo. Pero después de unos días, Valeria empezó a mejorar. Su energía volvió, su apetito también. Mi madre estaba feliz. Decía que había sido un milagro, que teníamos que estar agradecidos. Pero yo sentía que algo no cuadraba. No era la recuperación de Valeria lo que me inquietaba, era su comportamiento. Cada vez que le preguntaba por doña Isabela, evadía el tema o me ignoraba. Y eso fue solo el inicio. Los días pasaron y Valeria seguía bien, demasiado bien. Más tranquila, más callada. No era la misma de antes. Al principio pensé que solo estaba recuperándose, que después de tanto tiempo enferma era normal que estuviera diferente. Pero había algo raro en su mirada, algo vacío. Lo peor es que no era solo ella. Empecé a notar lo mismo en otras personas del pueblo. Gente que antes estaba enferma o que tenía problemas que parecían no tener solución, ahora estaban bien. Pero al igual que Valeria, actuaban extraño, más reservados, como si todos compartieran un secreto del que yo no formaba parte. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, vi a don Ramiro, un viejo minero que sufría de dolores en las piernas desde hacía años. Siempre cojeaba y se quejaba del frío, pero ahí estaba, caminando sin problema, como si nunca hubiera tenido nada. Me acerqué a él. ¿Cómo es que ya no te duele? Don Ramiro me miró con una sonrisa extraña y dijo algo que se quedó conmigo para siempre. Ella ayuda, pero todo tiene un costo. Un frío me recorrió la espalda. ¿Qué costo? Pero él solo se encogió de hombros y se alejó, como si no quisiera seguir hablando. Esa noche no pude dormir. No podía dejar de pensar en lo que don Ramiro había dicho. ¿Qué costo? Decidí hacer algo que llevaba días pensando, pero que no me atrevía a hacer: ir a ver a doña Isabela por mí mismo. Subí hasta su casa en la montaña, con el sol ocultándose detrás de las colinas. Cuando llegué, me quedé parado frente a la puerta de madera. No sabía si tocar o darme la vuelta. Antes de decidirme, la puerta se abrió sola, y ahí estaba ella. Doña Isabela me miró con sus ojos oscuros, como si ya supiera que iba a visitarla, como si me hubiera estado esperando. «Pasa», dijo con voz tranquila. Me quedé en la entrada, sin moverme.
Algo en el aire estaba pesado, como si la casa respirara. Solo vine a hacerte una pregunta. Ella asintió. ¿Qué le hiciste a mi hermana? Doña Isabela no se inmutó, ni siquiera parpadeó. No le hice nada que ella no quisiera, respondió con calma. Solo le ayudé a encontrar lo que había perdido. Su voz era suave, pero algo en ella me ponía nervioso. ¿Qué significa eso? Insistí. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. Tu hermana estaba desequilibrada. Yo solo la ayudé a reencontrar su centro. Nada de lo que decía sonaba sobrenatural. No mencionó magia ni rituales, pero había algo en su tono, algo hipnótico que me hacía dudar de todo. Vi la mesa a su lado. Había una tetera humeante y 2 tazas servidas. ¿Y quieres un poco de té?, ofreció. Negué con la cabeza de inmediato. Ya no quería respuestas, solo quería salir de ahí. Pero cuando di un paso hacia atrás, juro que escuché un susurro dentro de la casa. Y no era la voz de doña Isabela. Salí de esa casa con la piel helada. Algo dentro de mí gritaba que nada ahí era normal. Después de esa visita, empecé a notar más cosas. No solo en Valeria, sino en el pueblo entero. Era como si una sombra invisible estuviera envolviendo a todos los que alguna vez buscaron la ayuda de doña Isabela. Gente que antes era habladora, ahora apenas sonreía. Los ojos que antes brillaban con vida, ahora parecían apagados, como si algo dentro de ellos se hubiera roto o desaparecido. Incluso mi madre, quien antes era tan devota de sus creencias, ya no encendía velas en las noches ni rezaba como solía hacerlo. Simplemente aceptaba el silencio. Valeria tampoco volvió a ser la misma. Su risa, sus bromas, todo eso se había ido, y lo peor es que parecía no importarle. Una noche la escuché hablando sola en su cuarto. Me quedé en la puerta, escuchando. Sí, lo sé, susurraba. Pero ya no importa. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Empujé la puerta con fuerza. ¿Con quién hablas? Valeria me miró, pero no reaccionó como alguien que fue sorprendido haciendo algo raro. Su mirada era tranquila, fría, como si yo fuera el extraño ahí. Vete a dormir, Héctor, dijo con una sonrisa vacía. Quise seguir insistiendo, pero me di cuenta de que no servía de nada. La Valeria que yo conocía ya no estaba ahí. Desde entonces aprendí a callarme. Dejé de hacer preguntas. Dejé de observar demasiado. En un pueblo como el mío, a veces era mejor fingir que no pasaba nada, pero eso no significaba que dejara de pensar en ello. A veces me pregunto qué fue lo que doña Isabela realmente les quitó a los que fueron a buscar su ayuda. Un recuerdo, un sentimiento, un pedazo de su alma, nunca lo sabré. Nunca volví a hablar con Valeria sobre eso, y aunque físicamente seguía bien, entre nosotros había una distancia imposible de cruzar, algo invisible que nos separaba para siempre. Y ahí sigue doña Isabela, en su casa al final del pueblo, esperando a que alguien más toque su puerta en busca de ayuda. Alguien que, como Valeria, salga agradecido. Pero yo nunca podré estar tranquilo. La vida en el rancho siempre ha sido tranquila, demasiado tranquila, dirían algunos, pero a mí siempre me gustó así. Vivo en los alrededores de Real de 14, un pueblo que parece detenido en el tiempo, con sus calles de piedra y casas viejas que han visto más historias de las que la gente se atreve a contar. Mi rancho está un poco apartado del centro, rodeado de campo abierto y con la sierra recortando el horizonte. Aquí la rutina es siempre la misma. Despertar temprano, alimentar el ganado, revisar las cercas y al caer la noche sentarme en el porche a escuchar el viento. No necesito mucho más. Hace unos meses empezaron los rumores. Animales desapareciendo, vacas, caballos,
sin rastros, sin señales de que alguien los hubiera robado. Yo no le di mucha importancia. Pensé que eran cosas de coyotes o ladrones oportunistas. Pero luego empezaron a decir que no era solo eso. Algunos hablaban de sombras moviéndose en los campos. Otros decían que sentían que algo los observaba desde la oscuridad. Y entonces me tocó a mí. Aquella noche hacía frío. Me quedé hasta tarde en la cocina, preparando algo para cenar. Centavo, mi perro, estaba afuera, acostado como siempre. Es un perro tranquilo, no ladra por cualquier cosa. Pero esa noche ladró, fuerte, insistente. Salí al patio con la linterna en la mano, esperando ver algún coyote rondando cerca del establo. Pero cuando alumbré, no vi nada. Solo el viento moviendo la maleza seca. Centavo seguía gruñendo, no hacia el establo, ni hacia el campo, hacia la nada. Me puse tenso. Es solo un zorro o algo así, pensé. Pero el perro no dejaba de mirar más allá de la cerca, como si hubiera algo allí. El aire se sentía pesado, el tipo de silencio que te hace sentir que no estás solo. Regresé a la casa, tratando de ignorarlo. Pero esa noche casi no dormí. Y en la madrugada escuché algo. Pasos, lentos, arrastrándose alrededor de la casa. No dormí bien. Desperté varias veces en la noche, cada vez con la sensación de que alguien me estaba mirando. Pero cada vez que encendía la linterna y miraba por la ventana, no había nada. Solo el viento y la oscuridad. Al amanecer, fui al pueblo a ver a don Esteban, un viejo amigo y vecino. Si alguien sabía algo, era él. Cuando le conté lo que había pasado, su expresión cambió. Me miró fijamente, como si estuviera decidiendo si debía decirme algo o no. Salvador, ten cuidado, no es un animal lo que anda rondando. Entonces, ¿qué es? Se quedó en silencio un momento antes de responder. Mi abuelo me contaba historias, cosas que ya nadie quiere recordar, cosas que han pasado antes. Pero lo importante es que si vuelves a escucharlo, no salgas. Su tono era serio, como si de verdad creyera en lo que decía. Yo intenté reírme para quitarle importancia, pero sus palabras se me quedaron en la cabeza todo el camino de regreso. Pasaron 2 noches sin incidentes, pero yo ya no dormía igual. A las 3 de la mañana me despertó un ruido, un sonido suave, como si algo estuviera raspando la pared de la casa. Me quedé inmóvil, escuchando. Entonces los pasos comenzaron de nuevo. No eran pasos normales, sonaban descoordinados, como si la cosa que caminaba allá afuera no supiera cómo moverse bien. Tomé mi linterna y me acerqué a la ventana. No podía ver nada con claridad, solo la maleza moviéndose con el viento. Pero cuando apunté la luz hacia la cerca, mi sangre se heló. Ahí, de pie en medio del campo, había una figura, alta, demasiado delgada. No se movía, solo estaba ahí, mirándome. Sentí un nudo en el estómago, algo en la forma en la que estaba parada, inmóvil, sin expresión. Hacía que todo en mi cuerpo me gritara que corriera. Apagué la linterna y retrocedí lentamente hasta la puerta. Y en ese momento, la figura dio un paso hacia adelante. El sonido que hizo no fue un paso normal. Fue como un arrastre, como si su cuerpo fuera demasiado torpe para caminar bien. Cerré la puerta y me quedé en la oscuridad, con el corazón martillando en mi pecho. Minutos después, escuché un golpe seco en la pared del establo. Después, nada más. No salí hasta que amaneció. Al amanecer salí con cautela. El aire aún estaba frío y el sol apenas empezaba a iluminar las montañas. Lo primero que hice fue revisar el establo. Todo parecía en su lugar, pero entonces lo vi. Las huellas eran largas, más de lo normal. No eran de un animal ni de una persona. Eran marcas irregulares, como si algo hubiera caminado arrastrando los pies. Lo peor es que terminaban abruptamente antes de la cerca, como si lo que fuera que estuvo allí simplemente hubiera desaparecido.
Un escalofrío me recorrió la espalda. Me quedé ahí, viendo esas huellas que no llevaban a ninguna parte, con la sensación de que algo seguía viéndome desde algún rincón invisible del campo. Al mediodía fui al pueblo otra vez. Esta vez, don Esteban no fue el único que me miró con preocupación. Varios vecinos decían que también la habían visto. Una sombra alta y delgada caminando en la noche, moviéndose de forma antinatural. Algunos decían que era un espíritu, otros hablaban de una vieja leyenda sobre una criatura que aparece en los pueblos aislados antes de que algo malo pase. Yo no quería creer en esas cosas, pero desde esa noche supe que algo estaba muy mal. Los días pasaron. Aunque intentaba seguir mi vida normal, cada vez que caía la noche, el silencio del rancho se sentía diferente. Me obligaba a no pensar en eso. Me repetía que tal vez solo había imaginado cosas, que quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, en la madrugada de la cuarta noche, me desperté con el corazón acelerado. No sé qué me despertó. Tal vez fue el silencio absoluto, ese tipo de quietud que es tan densa que hasta los grillos parecen haber desaparecido. Entonces lo escuché, el sonido de la puerta del establo abriéndose lentamente. Me levanté de golpe, tomé la linterna con manos temblorosas y la encendí. Cuando apunté hacia el establo, ahí estaba, de pie, mirándome. Era la misma figura alta y cadavérica, pero esta vez se estaba sonriendo. Era una sonrisa mal hecha, como si su cara no estuviera hecha para expresar emociones humanas. Mi cuerpo se paralizó. Cada parte de mi ser me gritaba que corriera, que no me moviera, que no hiciera nada. La luz de mi linterna empezó a fallar, titilando entre la oscuridad, y entonces la cosa avanzó. No caminaba normal. Sus movimientos eran erráticos, torpes. Mi respiración era rápida, mi pecho dolía del terror. Cuando la linterna se apagó por completo, el único sonido que quedó fue el de mi propia respiración y un susurro en la oscuridad. Uno que no debería haber sido posible, uno que salía de esa cosa. No corras. Desde aquella noche, algo cambió en mí. No la he vuelto a ver, pero sé que sigue allí. Centavo, que antes dormía afuera, ahora no quiere salir de la casa cuando anochece. El pueblo sigue contando historias. Algunos creen que es una vieja maldición, otros piensan que es un castigo por los pecados del pasado. Yo solo sé que cada vez que cae la noche y el viento deja de soplar, mi cuerpo se tensa. Porque en el fondo sigo sintiendo que me está mirando desde la oscuridad, esperando. La primera vez que vi aquella hacienda, supe que no era un lugar normal. Había algo en su silueta recortada contra el cielo nublado de Oaxaca que me hizo sentir incómodo, aunque en ese momento no supe decir por qué. Era un trabajo interesante, eso sí. Me habían contratado para evaluar la estructura de la construcción, una hacienda colonial que llevaba décadas abandonada. Al llegar al pueblo más cercano, los lugareños fueron muy amables, pero cuando mencioné la hacienda, el ambiente cambió. Me miraron con una mezcla de sorpresa y lástima. Algunos evitaron responder y otros me advirtieron en voz baja, no debería ir allí solo. Una mujer mayor, con la piel curtida por el sol y el cabello recogido en un rebozo negro, me tomó del brazo y me susurró con preocupación: si escucha el lamento, no lo siga, váyase. No soy una persona que se deja influenciar por cuentos de fantasmas, así que sonreí, le agradecí y seguí con mi plan. La hacienda estaba en un estado lamentable. La pintura de las paredes se había desmoronado con los años. Las ventanas tenían los vidrios rotos y la madera del techo crujía con cada brisa. Pero lo peor no era su apariencia, era el silencio. Uno esperaría que, en medio del campo,
se escucharan pájaros, insectos o el viento entre los árboles. Pero allí no. Era como si la naturaleza misma evitara ese sitio. El primer día no pasó nada fuera de lo normal. Tomé medidas, revisé planos y tomé fotos para el informe. Solo un pequeño detalle me desconcertó. Dejé mi cinta métrica sobre una mesa y minutos después la encontré en el suelo del otro lado de la habitación. Pensé que quizá la había empujado sin darme cuenta, pero luego pasó otra cosa. Mientras revisaba el segundo piso, sentí un escalofrío inesperado, y no era solo por el frío, era una sensación extraña, como si alguien estuviera observándome. Respiré hondo y traté de ignorarlo, pero cuando volví al salón principal, algo más sucedió. Un susurro. Era un sonido leve, como si alguien hablara en voz baja desde alguna esquina de la casa. Me quedé quieto, escuchando. Nada. Debe ser el viento, pensé, pero en lo más profundo de mi mente, algo me decía que no había viento en esa casa. Esa noche volví al pueblo. En la cantina, entre cervezas y murmullos, mencioné la hacienda y las historias que me habían contado. Fue entonces cuando un hombre mayor, don Ramiro, intervino. Esa casa no está vacía, dijo, mirándome con seriedad. Ahí sigue Camila. Le pedí que me contara la historia. Según la leyenda, Camila era la hija del antiguo dueño de la hacienda. Se enamoró de un trabajador, pero cuando su padre lo descubrió, lo despidió y la encerró en la casa para que nunca lo volviera a ver. Con el tiempo, la tristeza la consumió y una noche simplemente dejó de luchar. Desde entonces, continuó don Ramiro, dicen que su alma no descansa. Se escucha su lamento por las noches, buscando a su amor. Me reí un poco, más por nervios que por incredulidad. ¿Y usted ha escuchado ese lamento?, pregunté. El viejo me miró fijamente y respondió con voz baja. No, pero mi hermano sí, y nunca volvió a ser el mismo. La conversación se quedó en mi mente, pero no le di demasiada importancia. Pensé que los lugareños habían alimentado la historia con los años, pero al día siguiente, cuando volví a la hacienda, algo me hizo dudar de mi escepticismo. Estaba revisando la estructura del techo en el salón principal cuando escuché de nuevo ese susurro, solo que esta vez fue más claro. Un lamento, un gemido ahogado, como si alguien estuviera llorando en la oscuridad. Solté la libreta que tenía en las manos. Esta vez no podía culpar al viento. Algo o alguien estaba allí conmigo. Pasé varios segundos inmóvil, escuchando. El sonido era suave, pero inconfundible. No provenía del exterior, sino del piso de arriba. Miré hacia la escalera. La madera desgastada parecía invitarme a subir, pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Respiré hondo y traté de razonar. Probablemente el viento se cuela por alguna grieta y produce ese ruido. Pero una parte de mí sabía que no era cierto. Aún así, decidí comprobarlo. Subí las escaleras con cuidado, cada peldaño crujiendo bajo mis pies. A medida que me acercaba al pasillo, el lamento desapareció. Silencio absoluto. Miré alrededor. Las habitaciones estaban llenas de muebles viejos, cubiertos por sábanas polvorientas. Nada se movía. Pero justo cuando me di la vuelta para bajar, una puerta se cerró sola. El golpe seco resonó en toda la casa. Mi corazón se aceleró. Corrí escaleras abajo y salí de la hacienda sin mirar atrás. Esa noche dormí en el pueblo, pero mi mente no me dejó descansar. ¿Había sido mi imaginación? ¿El viento? ¿O algo más? No estaba seguro de querer regresar, pero aún tenía trabajo que hacer. Y al día siguiente lo peor estaba por comenzar. La tormenta comenzó sin aviso. Estaba terminando de revisar los planos cuando el cielo se cubrió de nubes negras.
El viento azotaba la hacienda con fuerza y la lluvia pronto convirtió el camino en un mar de lodo. Intenté salir antes de que se pusiera peor, pero cuando llegué a la entrada del pueblo, el arroyo se había desbordado. No había manera de cruzar. No tuve opción. Tuve que volver a la hacienda y pasar la noche ahí. Encendí todas las luces que aún funcionaban y me instalé en el salón principal, tratando de ignorar la sensación de inquietud que me había acompañado desde el primer día. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la hacienda, el silencio era aún más aterrador. Alrededor de la medianoche, el lamento regresó, más claro, más cercano. Era un llanto débil, triste, que parecía provenir de todas partes a la vez. Cerré los ojos e intenté ignorarlo, pero entonces los pasos comenzaron, suaves, lentos en el piso de arriba. Mi piel se erizó. No estaba solo. Mi respiración se volvió pesada. Los pasos seguían moviéndose sobre mí, como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo del segundo piso. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero cada crujido de la madera confirmaba que algo o alguien estaba allí arriba. Me armé de valor y tomé mi linterna. Si había alguien en la hacienda, tenía que saberlo. Subí los escalones uno a uno, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Cuando llegué al pasillo, vi que la puerta al fondo estaba entreabierta. El lamento se detuvo de golpe. El silencio me asfixiaba. Avancé con pasos lentos hasta la puerta y con una mano temblorosa la empujé. La habitación estaba vacía, pero había algo extraño. En el suelo, justo en el centro del cuarto, había marcas de pisadas en el polvo, pequeñas, como si una mujer hubiera estado de pie allí hacía poco. Y entonces sentí el aire volverse helado. Algo me susurró al oído. No entendí las palabras, pero el sonido hizo que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. Salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras casi tropezando y me encerré en el salón principal temblando. La tormenta aún golpeaba la hacienda, pero dentro de la casa lo único que se escuchaba era el sonido de mi propia respiración entrecortada, hasta que, de repente, todo quedó en silencio. Ni el viento, ni la lluvia, nada. El ambiente se sintió más ligero, como si algo se hubiera ido. Cuando la tormenta cesó en la madrugada, recogí mis cosas y salí de la hacienda lo más rápido que pude. No mencioné nada a los encargados del proyecto ni a don Ramiro. Solo quería irme y no volver jamás. Entregué mi informe días después y seguí con mi vida, pero aquella noche no se fue de mi mente. Hasta hoy, no sé si lo que vi y escuché fue real o si mi mente, influenciada por las historias del pueblo, me jugó una mala pasada. Pero hay algo de lo que sí estoy seguro. Ese lamento no era el viento, y lo peor de todo es que, en el fondo, siento que Camila sabe que la escuché. Desde entonces, cuando duermo en total silencio, a veces me parece escucharla de nuevo. No sé si fue pura coincidencia o si algo realmente extraño nos estaba esperando esa noche. Lo único que sé es que nunca más volveré al Sacro Monte. Todo comenzó cuando mi novia, Camila, y yo decidimos salir a tomar fotos nocturnas. Ambos trabajamos con fotografía y nos encanta explorar lugares alejados para capturar la mejor toma. Aquella noche, después de un día largo de trabajo, le propuse a Camila ir al Sacro Monte, en Amecameca. Ella aceptó de inmediato. Antes de salir, recordé algo curioso. Esa mañana había escuchado un episodio de Cuentos Sombrios sobre una bruja que rondaba esa zona. Me reí un poco porque me encantan esas historias, pero no soy del tipo que se deja sugestionar tan fácil. Cuando llegamos, el lugar estaba totalmente desierto. Ni un solo carro, ni una sola persona, solo la carretera polvorienta
y la montaña oscura. Me estacioné con la parte delantera del auto apuntando hacia la salida, por si acaso. No es que creyera en fantasmas ni nada, pero el lugar daba mala espina. Al bajar, un viento helado nos recibió. No era el típico frío de la noche, era un aire extraño, con un olor raro como algo quemado. Camila se abrazó a sí misma. ¿Sientes eso?, preguntó. Sí, pero no le hagas caso. Es solo el clima, respondí sin darle importancia. Sacamos las cámaras y empezamos a buscar los mejores ángulos. Pero en cuanto encendí la linterna, noté algo raro. En el borde del cerro, justo donde la pendiente caía en picada, había una sombra. Y no estaba ahí hace un segundo. La luz de la linterna parpadeó, como si la batería estuviera fallando. Pero lo que me puso la piel de gallina no fue eso. Fue lo que vi cuando la luz se estabilizó. Una mujer. Llevaba un vestido blanco, largo, de manta. Su cabello negro caía sobre su rostro, tapándolo por completo. Pero lo más extraño no era su apariencia, sino que estaba subiendo desde la caída del cerro. No había ningún camino por ahí. Era imposible que alguien estuviera ahí sin caer. Y sin embargo, ella se deslizaba hacia arriba sin mover ni un solo músculo. Ni sus brazos ni sus piernas se movían. Solo se deslizaba como si algo invisible la jalara. «Camila, mira eso», dije en voz baja sin quitarle la vista de encima. Pero cuando ella giró para ver, la mujer ya no estaba. ¿Ver qué? No hay nada. Tragué saliva. Sentí que mi corazón latía con fuerza. No podía haberlo imaginado. Había una mujer justo ahí. Estaba subiendo. Camila me miró con cara de «ya empezaste con tus cosas». Seguro fue mi reflejo cuando buscaba mi labial en la bolsa. Dijo, como si eso explicara algo. Pensé en discutir, pero ¿para qué? Preferí quedarme callado. Unos segundos después, un hombre mayor apareció en la carretera. Venía trotando, como si estuviera haciendo ejercicio. Pasó detrás del auto, sin mirarnos, y siguió bajando por el camino. «Mira, no estamos tan solos», dijo Camila, aliviada. Pero el viejo no me dio buena espina, no sé por qué. Decidimos ignorarlo y continuar con las fotos. Pero no sabíamos que lo peor estaba por venir. Seguimos tomando fotos, tratando de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Camila parecía más tranquila, pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Esa mujer no era normal. El viento se intensificó de repente, trayendo consigo un olor más fuerte, como a madera quemada mezclada con algo podrido. El frío se hizo más profundo y por un momento sentí que el aire se volvió pesado, como si algo invisible nos estuviera envolviendo. Fue entonces cuando lo escuchamos. Al principio pensé que era el viento. Un sonido leve, casi imperceptible, como un murmullo lejano. Pero poco a poco, las voces se hicieron más claras. No era el viento, eran susurros. «¿Escuchaste eso?», preguntó Camila en un hilo de voz. Asentí. Las voces venían de todas partes y de ninguna. No podíamos distinguir de dónde provenían. Eran palabras en un idioma que no entendíamos, pero el tono se sentía antiguo, casi ritualístico. El sonido creció, transformándose en un canto bajo y gutural. Era como si algo estuviera rezando. Ya no quiero tomar nada», susurró Camila. Yo tampoco. Sin pensarlo, cerré la cámara, tomé su mano y corrimos hacia el auto. Cuando nos metimos, cerré las puertas con seguro y traté de encender el motor. Nada. No me hagas esto ahora», murmuré, girando la llave una y otra vez. El canto se hizo más fuerte. Estaba cerca. Miré por el retrovisor y ahí estaba. Apenas iluminada por la luz de la luna, la mujer de blanco se encontraba de pie en la carretera. Su cabeza estaba inclinada a un lado, como si su cuello se hubiera roto. Camila la vio y soltó un grito ahogado. Finalmente, el auto rugió con vida y no lo pensé dos veces. Aceleré con todas mis fuerzas.
Los neumáticos derraparon sobre la tierra suelta mientras bajábamos a toda velocidad por el camino pedregoso. Los faros iluminaban el sendero, pero algo no estaba bien. El canto seguía dentro del auto. Camila tapó sus oídos y gritó: ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? El pánico se apoderó de mí. Los murmullos ya no estaban afuera, ahora estaban con nosotros. En un impulso, encendí las luces altas, esperando ver lo que nos perseguía. No había nada, pero eso solo lo hizo peor, porque el canto no paraba. Manejé sin detenerme hasta que el Sacromonte quedó atrás. Solo cuando llegamos a la carretera principal, me atreví a soltar el volante. Mis manos estaban sudando, mi corazón latía como un tambor en mi pecho. Camila temblaba, abrazándose a sí misma en el asiento. «Dime que escuchaste todo eso», susurró, con la voz quebrada. Asentí, incapaz de hablar. Seguimos manejando en silencio hasta encontrar una pequeña fonda al lado de la carretera. Estaba abierta, iluminada con luces cálidas que parecían de otro mundo después de lo que habíamos vivido. Estacioné sin apagar el motor. No quería correr el riesgo de que no volviera a encender. Entramos y nos sentamos en una de las mesas cerca de la ventana. Un hombre mayor, el dueño del lugar, nos miró con curiosidad. «Se ven como si hubieran visto un muerto», dijo, sirviéndonos café sin que se lo pidiéramos. «No está muy lejos de la realidad», murmuré con la voz aún temblorosa. No sé por qué, pero le conté lo que había pasado. Le hablé de la mujer de blanco, de los murmullos, del canto. Cuando terminé, el hombre se quedó callado por unos segundos. Luego respiró hondo y dijo: «No son los primeros que la ven». Camila y yo nos miramos. «¿La han visto antes?», preguntó ella con un hilo de voz. El viejo asintió. «Pero los que la han escuchado cantar, ellos nunca vuelven iguales». Mi estómago se hundió. «¿Qué quiere decir con eso?». El hombre nos miró fijamente. «¿A qué creen que suena el canto?». No supe qué responder. Algunas personas dicen que es un lamento, otras dicen que es un llamado, pero los más viejos, ellos creen que es una advertencia. El silencio se hizo pesado. Entonces, de repente, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi que tenía una grabación de voz. Mi corazón se detuvo por un segundo. Era un audio de exactamente 1 minuto y 13 segundos. La abrí con el pulso tembloroso y lo escuché. Un murmullo, un canto, el mismo que escuchamos en el Sacromonte. Mi visión se nubló, pero lo peor fue el final de la grabación, porque al final del audio una voz diferente susurró en mi oído: «Regresaste a casa, pero yo sigo aquí». Se me cayó el teléfono de las manos. Camila palideció. El hombre nos miró con seriedad. No debieron haber ido ahí, y mucho menos debieron haber escuchado. La voz en mi cabeza se repetía una y otra vez: «Regresaste a casa, pero yo sigo aquí». No estaba seguro de que realmente nos hubiéramos ido, y hasta el día de hoy sigo escuchando ese susurro en las noches. No soy de los que creen en fantasmas ni nada de esas cosas. Siempre pensé que las historias de los abuelos eran solo eso, cuentos para asustar a los niños o para que la gente no anduviera de noche por las calles. Pero después de lo que me pasó, ya no estoy tan seguro. Esa noche me quedé solo en la casa. Mi esposa había llevado a los niños a visitar a unos familiares en Zacatecas y yo me quedé porque al día siguiente tenía que trabajar. Todo tranquilo. Cené, vi un poco de televisión y me acosté temprano. Nada fuera de lo normal. No sé cuánto tiempo dormí, pero de repente me despertó un ruido. Al principio pensé que era un camión, pero al poner más atención me di cuenta de que no era eso. El sonido era diferente.
Se escuchaba como el rechinar de ruedas de madera y el trote de unos caballos sobre piedra. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, tratando de escuchar mejor. Ese ruido no tenía sentido. Nadie en el pueblo usaba carretas desde hace años, y menos a esas horas de la madrugada. El sonido seguía acercándose, lento pero constante. No podía evitar sentir un escalofrío en la espalda. Desde niño había escuchado hablar del carro fúnebre de la muerte, una vieja leyenda de los abuelos. Según decían, cuando lo escuchas pasar por tu calle, significa que viene por alguien. Y si se detiene frente a tu casa, es porque la muerte está llamando a tu puerta. Me dije a mí mismo que eran tonterías. Tal vez alguien estaba transportando algo en una carreta vieja o era un efecto del viento, pero el ruido se hizo más fuerte y de repente se detuvo justo frente a mi casa. En ese instante sentí que el aire se volvía más pesado. No sé cómo explicarlo, pero era como si algo invisible estuviera justo afuera. El tipo de silencio que pesa. Me senté en la cama, sin atreverme a moverme más. Tenía la ventana a solo unos pasos, pero no me atreví a mirar. Recordé lo que decían los viejos. Si lo ves, te estás sentenciando a ti mismo o a alguien más. Y entonces lo escuché, un susurro, mi nombre, desde la calle. Me congelé, no podía ser real. Es tu imaginación, me repetía una y otra vez. Pero ese susurro, ese maldito susurro seguía ahí. No era el viento, no era un animal, era una voz, baja, arrastrada, como si algo o alguien estuviera llamándome desde la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. No me moví, no respiré. Solo escuchaba el sonido pesado de mi propia ansiedad creciendo. Me aferré a la idea de que todo era un sueño, tenía que serlo. Pero entonces otro sonido rompió la noche, un golpe seco. Algo había caído afuera, algo pesado. La adrenalina me recorrió el cuerpo, mi instinto me gritaba que no me moviera. Pero la curiosidad es una maldita condena, ¿sabes? Me levanté despacio de la cama y avancé hacia la ventana con los pies descalzos, como si así pudiera evitar que eso se diera cuenta de que estaba ahí. Me detuve a solo unos centímetros de la cortina. Si miras, te sentencias a ti mismo. Pero la tentación de ver era insoportable. Tragué saliva. Mi mano temblaba mientras extendía los dedos hacia la cortina. Solo un pequeño vistazo, me dije. Nada más. Solo para confirmar que no había nada ahí afuera y poder dormir tranquilo. Pero antes de que pudiera tocar la tela, el susurro cambió. Ya no decía mi nombre. Ahora era una risa, baja, ronca, como si algo se burlara de mí. Retrocedí. No iba a mirar. El aire en la habitación estaba pesado, espeso. Se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí, sin moverme, sin respirar. Y entonces el sonido de las ruedas regresó, lentas, crujientes, alejándose. Solo cuando el silencio volvió por completo, me atreví a respirar de nuevo. No supe si sentir alivio o terror. Cuando amaneció, salí a la calle. No esperaba encontrar nada, pero ahí estaba. Justo en la banqueta, frente a mi puerta, había un pedazo de tela negra, gastada y vieja, como si alguien hubiera dejado caer parte de una sotana de luto. Me quedé viendo ese pedazo de tela negra por un buen rato. No quería tocarlo, no quería ni acercarme. Al final, lo dejé ahí. Tal vez era solo un trapo viejo que alguien tiró sin querer. Tal vez, pero algo dentro de mí sabía que no. Entré a la casa sin mirar atrás y traté de seguir con mi rutina. Me convencí de que todo había sido mi imaginación. Preparé café, prendí la televisión, me forcé a pensar en cualquier otra cosa. Pero entonces lo escuché en las noticias locales. Don Esteban, mi vecino, había muerto en la madrugada. Me quedé helado. El carro fúnebre se había detenido frente a mi casa, pero su casa estaba justo al lado.
Me temblaban las manos. La gente decía que don Esteban ya estaba enfermo desde hace tiempo, que era cuestión de días. Pero la coincidencia me revolvía el estómago. Volvía a asomarme a la calle. El pedazo de tela ya no estaba. Esa noche no dormí. No podía. Por más que intentara convencerme de que todo tenía una explicación, algo dentro de mí no lo aceptaba. Los viejos del pueblo decían que el carro fúnebre de la muerte no aparece sin razón, que cuando se detiene frente a una casa, alguien que vive ahí o cerca está marcado. Me aferré a la idea de que todo había sido una coincidencia, hasta que unos días después escuché algo en la tienda del barrio. Dicen que la nieta de doña Rosa escuchó una carreta en la madrugada y a los 2 días su abuelo falleció. Mi piel se erizó. Desde esa noche, cada vez que el silencio de la madrugada llena la casa, me quedo despierto en la cama, escuchando. A veces creo que ya pasó, que fue solo una experiencia más, una historia para contar. Pero a veces, en las madrugadas más tranquilas, siento ese aire pesado otra vez. Y en esos momentos solo tengo un pensamiento en mi cabeza. ¿Será que la próxima vez viene por mí?